Tenga todos muy buenas noches. En esta oportunidad quiero hacer un análisis acerca de uno de los temas de discusión que hubo hoy en la Asamblea Legislativa. Este día se estuvo hablando acerca del ejercicio periodístico en El Salvador y de un supuesto atentado a la libertad de expresión y del ataque de lo que se ha llamado troles pagados por parte del gobierno y con fondos del Estado. Varios discursos de las diferentes fracciones legislativas se pudieron observar y por supuesto ya hay opiniones de la población al respecto. Porque si bien los diputados tienen la opinión respecto al tema que estaban poniendo sobre la mesa en ese debate, también la población salvadoreña, los mismos salvadoreños tienen su propia opinión, pues porque son quienes están viendo las cosas y cada uno se forma la opinión de lo que escucha y de lo que mira. Lo cierto es que a lo largo de la historia de El Salvador el periodismo ha tenido un lugar bastante importante, contribuyendo a la democracia del país y por supuesto a través de la libre expresión del pensamiento humano, que ustedes saben que hubo un tiempo, y precisamente me refiero al tiempo del conflicto armado, en el que se vio mermada esta libertad de expresión debido a que no existía manera de poder expresar libremente el pensamiento sin que hubiera una consecuencia. Cuando era este tiempo, todos sabemos que habían algunas posiciones que eran muy atacadas por un bando o por el otro bando. Me refiero al ejército nacional o a la guerrilla. Y por lo tanto, en ese tiempo hubo muchos ataques a estaciones radiales. Incluso yo tengo el conocimiento de que algunas radioemisoras eran irrumpidas por elementos paramilitares o militares, y ellos mismos amordazaban literalmente a los que en ese momento estaban brindando la noticia. Los iban a encontrar amarrados, los encontraban golpeados y en el peor de los casos algunos eran asesinados. En ese tiempo hubo bastante periodista perseguido por difundir el pensamiento, no tanto por seguir quizás una línea, sino más bien porque precisamente lo que hacían era llevar la noticia. Entonces el costo, y esto creo que algunos de los periodistas de mayor tradición podrán saber que esto es verdad, que algunos sufrieron esa persecución, otros fueron, como les decía, fueron asesinados y dentro de sus propios medios de comunicación amordazados por expresar el pensamiento. Cuando llegó el tiempo de los acuerdos de paz, creo que muchos celebraron eso y fue el inicio de algo diferente. Fue el inicio de una democracia en el que el país comenzó a vivir y pues muchos celebraron. Ahí sí la difusión del pensamiento, a lo que se le conoce como libre expresión, que aparece en los primeros artículos de nuestra Carta Magna, comenzaron a hacerse valer.
Pero realmente, ¿qué es el periodismo? Porque nosotros queremos ahora abordar este tema de qué es realmente el periodismo. Creo que muchos de nosotros hemos podido ver que los periodistas de los diferentes medios, ellos tienen ya una línea por la cual ellos se rigen, por la cual ellos trabajan. Esa línea editorial que corresponde a ciertos intereses de los propietarios de los mismos medios de comunicación, les establecen a ellos ya hasta dónde ellos pueden dar a conocer ciertas cosas, seleccionar qué es lo que van a dar a conocer, qué es lo que no pueden dar a conocer, o en el caso contrario, hasta qué punto ellos pueden extenderse en sus exposiciones. Pero veamos el periodismo. Dice una de las definiciones de periodismo que es la profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de la empresa, a través de la prensa, quise decir, la radio o la televisión. Vean ustedes qué es lo que se define como periodismo. Actividad cuyo fin es la recolección, sintetización, jerarquizar y publicar información relativa a hechos del presente, del pasado y o del futuro. En este sentido, el periodismo se entiende como una metodología adecuada para presentar cualquier tipo de información valiosa, buscando, y mucha atención, fuentes seguras y verificables, que esto es importante. Así nosotros podemos encontrar, por ejemplo, hay un libro que se llama La Emboscada: asesinato y memoria de 4 periodistas holandeses en El Salvador. Hablaba yo hace unos momentos acerca de muchos periodistas que fueron asesinados en El Salvador durante el tiempo del conflicto. Y en este libro, que les leo nuevamente la portada, se llama La Emboscada: asesinato y memoria de 4 periodistas holandeses en El Salvador. Esta información está avalada por el Reino de los Países Bajos, la Fundación Comunicándonos y también Asdevo. ¿Por qué creo yo importante que podamos abordar este tema? Es importante porque nosotros sabemos cuánto ha costado la democracia y poder difundir libremente el pensamiento en el país. Ha sido bastante difícil debido a que siempre hubo voces opositoras. Y esto, fíjense que no es nuevo. El poder reaccionar ante los medios de comunicación y si ellos son realmente veraces o no, esto no es nuevo. De hecho, hay unas palabras que resuenan en los oídos de muchos. Cuando se escuchó la voz de Romero, me refiero al padre Arnulfo Romero, y que lo voy a colocar acá para que ustedes lo puedan escuchar, lo que él decía con respecto a los medios de comunicación. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones,
Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Ahí lo pueden escuchar, algo realmente que es preocupante. Ahora, yo les quiero hacer en este momento una pregunta y me gustaría que ustedes también pudieran compartir su opinión al respecto. Fíjense, la pregunta es, ¿qué pasa con los medios de hoy? ¿Qué pasa si nosotros analizamos estas palabras de Romero y si podemos escuchar frase por frase para que podamos analizar lo que dice y hagamos un comparativo de lo que estaba sucediendo en ese momento de la historia y lo que está sucediendo hoy día? Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Vamos a escuchar eso. Dice, lástima tener unos medios. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos. Tan vendidos. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos. ¿Y a qué se refería? Pues a la radio, a la prensa escrita y a la televisión. O sea, a los medios en su totalidad. Medios vendidos. ¿Qué dice usted? ¿Eso es cierto a este día? ¿Contamos nosotros con medios de comunicación vendidos ahora mismo? Yo recuerdo hace algunos años, yo trabajaba para un medio de comunicación radial y yo recuerdo que en ese momento hablé acerca de la contaminación que generaban ciertas rutas de buses. Esas rutas de buses que se trasladaban de la ciudad de Sonsonate a la ciudad de Izalco, yo dije en la radio que contaminaban. Y por cierto dije yo, es la ruta tal. Inmediatamente a nosotros nos llamaron y nos dijeron que no habláramos más acerca de ese tema, porque una de las personas que eran propietarios de esos buses eran benefactores de esa empresa, que era la que yo trabajaba. Entonces vean ustedes cómo en ese momento los intereses de esta empresa no permitían que nosotros pudiéramos hablar la verdad. O sea, en ese momento pues se terminó y ya no se pudo hablar más de eso. Entonces eso fue en, vamos a ver, fue como en el 96, 95, no recuerdo exactamente. La situación es que, y no quiere decir que no había libertad, claro que sí, pero siempre ha existido una libertad a medias. Lo cierto es que nunca ha habido una libertad completa, y me refiero a la libertad de prensa o a la libertad de expresión. Yo me pongo a pensar cuántos periodistas han querido expresar libremente, cuántos han querido llevar la verdad objetiva y no lo han podido hacer. Y no lo han podido hacer porque lo más seguro es que se meterían en serios problemas ellos por estar violando la línea editorial de cierta empresa. Por ejemplo, los canales de televisión tienen una línea editorial, ellos saben para quién trabajan. ¿Y en qué momento es que se pierde la libertad? La libertad se pierde cuando comienzan a existir compromisos. En ese momento se pierde la libertad. Cuando se comienzan a recibir favores que después van a ser cobrados, porque nadie da nada gratis. Le van a dar algo, pero usted va a tener que dar algo a cambio. Por ejemplo, ustedes han escuchado este día en la Asamblea Legislativa cómo la mayoría de estos partidos políticos han estado hablando acerca de la violación a la libertad de expresión, o que están
asediando de parte del gobierno a los periodistas de este país. ¿Qué cree usted que están haciendo? Lo que están haciendo ahora es comprando a los periodistas. Están diciendo, ok, los vamos a... Y por otro lado, cortinas de humo. Pero están diciendo, bueno, te vamos a apoyar en esto, pero vos nos vas a tener que apoyar en esto porque recuerden, las elecciones están encima. Entonces ellos quieren, como decimos en buen salvadoreño, echarse a la bolsa a todos los periodistas para que después ellos estén comprados. Porque así se le llama a eso, se le llama estar comprado. ¿Por qué creen ustedes que los canales de televisión, los mismos periódicos de este país que ya perdieron toda credibilidad, algunas radioestaciones, por qué creen ustedes que han perdido credibilidad? Lo que decía Romero, ya no se puede confiar en la noticia, porque está amañada. Y yo quiero que lo volvamos a escuchar. Vamos a tapar un poco lo que está ahí para que sigamos escuchando. A las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico. Es una lástima, decía, no poder confiar en la noticia del periódico. O de la televisión o de la radio. O de la televisión o de la radio. Y eso es lo que nosotros estamos pasando en este momento. No se puede confiar en la noticia expuesta en el periódico o en la radio o en la televisión, no se puede. ¿Qué parte de la noticia que se presenta es verdad? O a veces se presentan medias verdades. La verdad es a medias, o medias mentiras, o rumores. No hay objetividad. Por eso a algunos periódicos le llaman plumas pagadas. Entonces, es bien triste que la sociedad salvadoreña no tenga un medio de comunicación confiable, porque la línea editorial está comprometida a ciertos sectores, porque hay favores de por medio. Y eso es bien fácil de comprobar. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos una memoria histórica bastante corta. Si no, recuerden ustedes que existen, yo les puedo decir por lo menos 2 comunicadores que estuvieron en una posición bastante privilegiada en TCS, por ejemplo. Y estoy hablando de don Julio Rang. Recordemos quién era don Julio Rang. Ahora veamos nosotros otro caso que hubo también de uno de los presentadores de las noticias. Personas que ocuparon un lugar privilegiado en momentos decisivos políticamente hablando en El Salvador. Por supuesto, se abría todo el campo para que pudieran algunos partidos políticos o uno de los partidos políticos más fuertes en ese momento y poder abrir completamente el espacio para dar a conocer todo lo que hacían y, fíjense bien, en detrimento de que su oposición de ese partido fuera invisibilizado. Siempre ha sucedido eso. Vean ustedes lo que ha sucedido hoy en la historia, pues inmediatamente pasada. Les estoy hablando del año pasado, por ejemplo. Yo recuerdo cuando de verdad históricamente hubo un partido político en formación que hizo sus elecciones recogió ¿cómo se llama eso? Las firmas o algo así para poder convertirse en un partido político. Recuerdan ustedes, me refiero a Nuevas Ideas. Fue algo histórico, porque en poquitos días ellos lograron reunir una gran cantidad de firmas de muchos lados de la población. Eso fue histórico. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Los medios de comunicación sacaron esa noticia? ¿La prensa sacó en primera plana día histórico en El Salvador porque un partido político? Claro que no. ¿Por qué? Porque eso no obedece a su línea editorial. Es más,
Nosotros tenemos alrededor de 3 años en lo que ha sido bastante intenso, de 3 a 4 años, donde se ha intensificado bastante el ataque hacia quien ahora es el presidente de la República. Hubo un ataque diario pero persistente de la prensa escrita, de la televisión y de algunas radios, y aparte de eso, de muchas otras personas más del ambiente político. Es algo que se ha escuchado todo el tiempo, y por supuesto, los periodistas son el canal. Porque los periodistas son los que exaltan una noticia o los que minimizan el impacto también de una de ellas. El periodismo tiene el poder de opacar lo que sus patrones les piden que opaquen y que puedan levantar por todo lo alto lo que también ellos les piden. Entonces eso se ha manejado en El Salvador de esa manera. Por eso es que la clase política, cuando comienza a manejar el aparato periodístico de un país, se vuelve peligroso. Ahora yo quiero que ustedes vean el otro lado. Veamos aquellos medios de comunicación que no son los tradicionales. Y estoy hablando de los youtubers, de estos que se han hecho famosos. Por ahí aparece, bueno, puede que me corrijan ustedes con algunos nombres, pero creo que uno se llama Labrita ni algo así. El otro es uno que él dijo que no estaba interesado en ser candidato, y ahora es un candidato después de haber perdido en las primarias en Nuevas Ideas, y ahora está con Gana para San Miguel. Y me refiero a Marcelo Larín, que él tiene un medio virtual, un programa virtual que se llama La Nueva Revolución de El Salvador. También por ahí aparece otro youtuber que se llama José Valladares, que ha estado inmerso también en dimes y que te diré con personas del ambiente político. De ahí hay otros que son un poquito menos notables que ellos. Hay otro que se llama Achuña, otro que se llama, no recuerdo, son como unos 6. Está también La Fiscal. Está también un que no es salvadoreño, tengo la idea que es de Costa Rica. Tyson, no sé cómo se llama exactamente. Pero estos que son unos medios no tradicionales recurren a noticias que hasta cierto punto son más confiables, o por lo menos dan a conocer lo que los medios tradicionales no dan a conocer. Lo que los medios tradicionales tratan de opacar, tratan de invisibilizar, estos otros medios tratan de exaltarlo. Y cuando aquellos medios de comunicación que son los tradicionales, me refiero a la radio, prensa y televisión, sacan una noticia que según ellos es una noticia que, por supuesto, si es grande, debe ser porque está atacando al gobierno o porque está en contra del gobierno. Entonces estos medios que no son tradicionales, que son los youtubers, ellos comienzan a tratar de desvirtuar esa noticia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Que algunos medios no tradicionales que aparecen en redes sociales, estos medios también en alguna medida están obedeciendo también a una línea editorial. ¿Qué sucede cuando se pierde este sentido? ¿Qué sucede cuando se pierde? Lo que sucede es que la credibilidad también baja. Porque nosotros, cuando comenzamos a ser comprados por las condiciones
Entonces nosotros limitamos la verdad. Decimos a gran voz lo que nos conviene y bajamos al mínimo la voz, o a veces callamos lo que no conviene, aunque sea la verdad. De repente por ahí aparecen algunas noticias de cierta corrupción, y bueno, presunta corrupción del gobierno, y estos medios no tradicionales bajan la voz. Lo bueno sería que aquellos que creen que no es cierto que ha habido corrupción, por ejemplo lo que están hablando del encargado del Ministerio de Salud, del ministro, ahora también ha salido incluso hasta una caricatura en uno de estos periódicos de la nueva directora del Seguro Social, de que su papá es como que tiene negocios con una farmacéutica o algo así. Entonces, aquí sucede que incluso dentro del mismo periodismo hay dos bandos. Pero, ¿qué dice la ética del periodismo? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir aterrizando un poco con respecto a esto. Fíjese que, en principio, ¿qué es el deber ser de un periodista? El deber ser del periodista. Lo primero es que los periodistas están al servicio de la verdad. Y esto creo yo que es fundamental en el ejercicio periodístico. Entonces, si un periodista no presenta la verdad, sino que presenta la verdad a medias, o presenta algo que no es verdad, no tiene un fundamento, o presenta una tergiversación de la verdad, una manipulación de la verdad que la convierte en mentira, entonces nosotros podemos llamar periodista a esta persona. No lo creo. A lo mejor pudiera convertirse en un pseudo periodista. Entonces, pero es interesante que nosotros conozcamos esto. Los periodistas están al servicio de la verdad. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora se profundizó bastante dentro de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa con respecto a esto, de un ataque que están recibiendo los periodistas, este gremio. Pero la pregunta es, ¿están al servicio de la verdad estos periodistas? Pues yo no lo creo. Yo no lo creo cuando en el momento de que ellos o su línea editorial o sus jefes, sus patrones, los dueños de los medios de comunicación les dicen: no, a eso no le des cobertura, y a esto sí, aunque sea noticia, aunque sea verdad, no se le da la cobertura. O, como les decía hace un momento, tratan de minimizar a casi nada ciertos sucesos que están pasando en el país y están dándole mucha cobertura y publicidad a otras. Yo recuerdo que el mismo presidente en un momento determinado, en una de las entrevistas que le hizo, me parece que Moisés Urbina, él le decía: mira, ¿cómo es posible de que ustedes le den? Y estas son palabras que dijo el presidente de la República, que en ese momento no era presidente. ¿Cómo es posible, le dijo, que vos le des cobertura a una conferencia de prensa que dio una persona que él le llamó dinamitero? Creo que le dijo abogado dinamitero, algo así. Y que esa noticia fuera principal, y no le diste cobertura a el suceso histórico que pasó con Nuevas Ideas y la formación del partido. Entonces vean ustedes cómo aquellos medios de comunicación que obedecen a un grupo, que obedecen a lo que este grupo mandata, tratan de hacer con ciertas noticias, de opacarlas o de reducirlas a nada, pero otras noticias le dan toda la cobertura con ese poder que tienen.
Entonces, si nosotros concebimos a los medios de comunicación y el periodismo como un poder, porque recordemos nosotros que tanto la radio, la prensa y la televisión son medios de comunicación masivos, llegan a miles y miles de personas. Por lo tanto, tienen el poder de influenciar. ¿Y qué sucede cuando se le lleva la verdad a medias? Y fíjense que es bien preocupante lo que les digo. Porque como ustedes escucharon al mismo Romero, él estaba hablando al respecto. Y les dejo la última parte. Porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Dice porque todo está amañado, está comprado y no se dice la verdad. Es peligroso. Yo no me quiero imaginar que esto así ha sido. Que allá en la década, a finales de los, en los 70s, 80s, a finales de los 80s, 90s, cuando no existía todo esto del mundo virtual, cuando no existían estos medios de comunicación que ahora son a través de las redes, aquellos que no necesitan un gran estudio para poder hacer un programa como el que estoy haciendo en este momento, en el que las redes prestan estos medios para poder llevar noticia. Y en ese tiempo solamente existían los canales que nosotros conocemos, 2, 4 y 6. Después comenzó el 12 con Don Coqui Sedán como una repetidora de Azteca. Y después comenzaron los otros canales, el Megavisión, como el canal 21. Y hoy pues que está el 19. Yo no me quiero imaginar en ese tiempo qué es lo que nosotros escuchábamos, qué era lo que la población salvadoreña veía. Yo les voy a decir, veíamos lo que ellos querían que nosotros viéramos. Y escuchábamos lo que ellos querían que nosotros escucháramos. Y leíamos lo que ellos querían que nosotros leyéramos. Y no había opción más que esa. Pues hoy el mundo ha cambiado y esa es una mala noticia. Esa es una mala noticia porque ahora les voy a hablar por mí. ¿Cuándo ustedes creen que fue la última vez que yo vi noticias en uno de estos canales tradicionales? ¿En el 2, 4, 6? ¿Cuándo? ¿O en el 21, en el 12? ¿Cuándo fue la última vez? Ni yo lo recuerdo. ¿Saben por qué? Porque hoy la noticia fluye de diferente manera y llega a mi mano y allí la estoy viendo a cada momento y la repito una vez y la repito otra vez. Y en el mismo Twitter nosotros vemos la noticia y incluso tenemos la ventaja de corroborar si la noticia es verdadera o no es verdadera. O sea, hoy la población no se queda con lo que ve, con lo que lee y con lo que escucha. Hoy puede comprobar la verdad. Y yo creo que por ahí es por donde va mucho de lo que ha perdido la clase política en este país. Porque hoy ya no funciona el descrédito de los oponentes o de los adversarios. Yo recuerdo cómo al presidente de la República han comenzado a hacer lanzamientos de campañas maliciosas. Y lo que les estoy diciendo no quiere decir que yo soy pro Nayib o pro gobierno, no. Pero lo que es verdad se debe de ver como verdad. Por ejemplo, comenzaron a sacar una campaña que se llamaba Bukele dictador. Todas las personas comenzaron a decir, no, yo no veo que sea dictador. Pregúntenle a la mayoría de personas y les van a decir eso, no. Y lo peor del caso es que la misma gente ha visto cómo, por ejemplo, los FMLNistas han apoyado siempre al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, han visto cómo han apoyado en su tiempo el gobierno de Hugo Chávez y después de Maduro, han apoyado a Fidel Castro
han apoyado a los países comunistas y han apoyado a estos gobiernos que ahí sí lo que se observa es una dictadura. Pero ellos ven como dictador al presidente de El Salvador. Entonces la gente realmente ve la comparación y dice, no, yo no veo que el presidente sea un dictador. Después sacaron otra campaña, porque son campañas. Y esa campaña hablaba de que Bukele estaba fuera del país y que había maltratado a su esposa. Pero como les digo, la verdad llega y la gente se da cuenta y dice, no es cierto. Después decía, incluso hubo un diputado, que fue el diputado Velázquez Parker, que precisamente ese día en la sesión plenaria él hablaba y decía, ¿dónde está el presidente? Decían que estaba en Miami. Y viene el presidente de la República en la noche y en vivo sale dando una conferencia de prensa ahí por la Málaga. Quedó totalmente desvirtuado lo que estaba hablando este diputado Parker y quedando obviamente en ridículo, en vergüenza, pero yo creo que no tienen vergüenza ya. Después sacan otra campaña en la que decían que renuncia Bukele. Eso es nuevo, que va a renunciar Bukele. Entonces se van inventando cada cosa y que en un momento queda desvirtuado y quedan en ridículo o quedan en vergüenza, porque la mentira dura hasta que la verdad llega. Entonces vean ustedes qué importante es cuando un medio de comunicación trabaja con ética, que ahora, como les acabo de decir, tanto el periodismo de estos medios tradicionales como el periodismo de los medios digitales deja mucho que desear, porque obedecen a una línea. Ellos obedecen a intereses de cierto grupo y eso contamina la noticia, contamina la verdad y contamina el periodismo. Entonces, si los periodistas están al servicio de la verdad, de los principios democráticos y de los derechos humanos, en El Salvador estamos muy alejados de eso. También acerca de los deberes del ser periodista, dice que en su quehacer profesional el periodista se regirá por la veracidad como principio, entendida como una información responsable de los hechos. El ejercicio del periodismo no propiciará ni dará cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, género, discapacidad en todas sus formas, ni de ningún otro tipo que lleven a la ofensa o menoscabo de personas naturales o jurídicas. Quiere decir que si a mí, o si yo comulgo con cierto grupo, el ejercicio periodístico me tiene que hacer a mí hacer a un lado mi preferencia o mi gusto para dar paso a la verdad. Pero eso no sucede aquí. Eso no sucede, porque los medios de comunicación solo le dan paso a lo que satisface, a lo que llena únicamente ese reducido grupo de intereses que ellos tienen, aunque esto sea en contra totalmente de la profesión periodística y de lo que la población realmente necesita escuchar, necesita leer o necesita ver. También otro principio dice que el periodista difundirá solo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o con distintas fuentes, o la confiabilidad de las mismas. Otro principio: el periodista no manipulará bajo ninguna circunstancia la información y no será cómplice de falsear la realidad. Dígame usted cómo queda entonces el periodista de El Salvador que le muestra solamente una parte
y oculta la otra parte de la verdad. Otro deber. Es deber de los periodistas recurrir a todos los medios lícitos a su alcance, a fin de evitar que se dicten o que se apliquen disposiciones que disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión e información. En caso de estar vigentes leyes o reglamentos de ese carácter, deberán trabajar en favor de su derogación. Otro principio dice que ningún periodista podrá hacer uso o invocar la aplicación de leyes que lesionen la libertad de expresión e información, ni aun a pretexto de hacerlo fuera del ejercicio profesional. También el periodista deberá establecer siempre una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos. Yo creo que estos principios de los que nosotros ahora les estamos hablando son importantes y es importante que el periodista los conozca. De lo contrario, nosotros vamos a seguir viendo un periodismo alejado y muy alejado de la ética. Vamos a ver una información sesgada, una información o una noticia inclinada hacia un lado, una noticia opacada y una noticia exaltada por todo lo alto. Vamos a ver una información parcializada hacia un grupo. Entonces yo creo que en virtud de la libertad de expresión, en virtud de la ética periodística, El Salvador se merece otra clase de periodismo en el país. Quisiéramos nosotros que avanzara esto hacia esa dirección, pero debido a muchos intereses que rodean a los medios de comunicación, muchos intereses. ¿Y saben por qué los intereses? Porque han sido comprados. Han sido comprados los medios de comunicación por el poder económico. Y sea cual sea su nombre. Porque ellos favorecen o desfavorecen. Por lo tanto, esto está muy alejado de lo que el periodismo debe de ser en El Salvador. Estimados amigos, quizás más adelante volvamos a hacer otro programa parecido a este, pero yo quisiera que ustedes pudieran compartir esto y que también nosotros no solamente escuchemos lo que dice en este caso algún grupo parlamentario de la Asamblea Legislativa o la opinión quizá de la contraparte, sino que nosotros nos hagamos el criterio a través de la lectura, por ejemplo en este caso de la ética periodística, y ustedes vean en la televisión, escuchen qué es lo que está diciendo el reportero que está haciendo periodismo, y busquen ustedes la verdad por su parte. Después confronten lo que han escuchado con lo que es verdadero y vean ustedes la ética, y entonces háganse ustedes un criterio de lo que realmente ustedes están viendo, están escuchando o están leyendo, y comencemos a restar credibilidad, o pues en caso contrario, si nosotros vemos que realmente el ejercicio periodístico se está haciendo desde el punto de vista ético, pues entonces démosle nuestra aprobación. Pero si hay algo que nosotros como salvadoreños debemos hacer, es comenzar a tener un pensamiento crítico de la verdad.
no podemos seguir siendo manipulados ni manipulables. Si el mismo presidente de la República hace un comunicado, usted está en todo el derecho de investigar si lo que se está diciendo es verdad o es falso. Y cuando usted tiene el criterio, usted dice, está mintiendo. Pero nosotros no podemos decir si algo es cierto porque lo dijo un partido político, porque nosotros hemos visto una oposición irracional en el país. Ellos llaman malo a lo que no hicieron o no hacen ellos. Si lo hizo otra persona, en este caso si lo hizo el gobierno, está malo. Aunque sea de beneficio para la población, es malo. Y el gobierno, por su parte, de alguna manera también dice, no, lo que ellos están proponiendo es malo, porque también ellos son oposición. Entonces no podemos tomar como verdad lo que dicen una de las dos partes. Nosotros estamos en la responsabilidad de verificar que lo que nosotros estamos comiendo como noticia sea saludable o no. Y también verificar la información, porque en este tiempo nosotros estamos en un mundo en el que la información fluye como el viento. Y nosotros somos receptores de toda información, y les aseguro algo, mucho de lo que nosotros estamos recibiendo es basura. Y nuestra mente, nuestros sentidos se están llenando de basura. Y nosotros nos convertimos en un momento determinado en eso, en receptores de esa basura. No, nosotros tenemos que saber elegir. Ya no más sesgo en las noticias. Si usted ve que cierto noticiero, cierto reportero, que como les dije hace un momento, ellos lo único que siguen es una línea editorial. Sus jefes le dicen, esto vas a hacer, esto vas a decir, esto vas a cubrir, a esto no le vas a dar importancia, y eso es así. Entonces, ¿para qué sigue viendo usted esos programas? Si no le están hablando la verdad, ¿para qué lo sigue viendo? Lo mismo sucede con estos medios de comunicación no tradicionales, o los famosos youtuberos, o los youtubers, que están apareciendo, y usted escucha, y usted hágase también el criterio de lo que están diciendo. Si usted ve objetividad, si usted ve la verdad, pues entonces tómelo como un medio confiable. Ahora, también en el ejercicio del periodismo debe existir la relación entre los diferentes actores y las diferentes clases, ya sean políticas o civiles del país. Debe existir respeto. Porque si usted ve que un llamado medio de comunicación virtual en YouTube comienza a ofender, comienza a tratar mal a cualquier ente de la sociedad, pues entonces también restémosle nosotros seriedad y también importancia. A nosotros nos han tratado de decir, mire, si usted hace esto y esto, pues usted va a ganar en YouTube bastantes seguidores. Pero la verdad es que quizá esto es basado en el respeto y en la consideración que nosotros debemos de tener. Ahora, tampoco nosotros podemos pensar que decir la verdad va a irrespetar a otra persona. Tampoco lo podemos decir. Porque si yo veo un político, y esto se trata de llamar a las personas y a las cosas por su nombre. Si yo veo a un político que él está diciendo la mentira, yo le puedo decir, usted miente, usted es mentiroso.
Y la persona va a decir, mire, no me esté ofendiendo. No, la verdad no puede ofender. Y si lo ofende, pues entonces es su problema. Pero usted es un mentiroso. Y cuando usted le dice a las personas y las llama por su nombre, entonces eso no es una ofensa. Saben que uno de los casos más decepcionantes que yo conocí en el ambiente político fue al señor Tony Saca. Porque yo creo, no sé, algunos de ustedes quizás lo conocían bastante, yo lo conocía poco, pero a mí me parecía que era una persona honorable. Pero un día me dijo a mí una persona, me hizo una pregunta. Me dijo, ¿usted es honrado? Y yo no dudé y le dije, claro que soy honrado. Pero las palabras que esta persona me dijo a mí me marcaron en mi vida. Y él me dijo, me va a demostrar que usted es honrado cuando usted tenga 10 millones de dólares que no son suyos en sus manos y no los toca. Yo creo que muchos de la clase política, muchos que llegan a ostentar cargos dentro de Asamblea Legislativa y también dentro de ese aparato, no necesariamente siendo ellos diputados, magistrados, alcaldes, ministros, etcétera. Muchas de estas personas probablemente no llegan corrompidas al sistema, sino que el sistema los corrompe. El mismo sistema es el que se encarga de arruinar a las buenas personas. No estoy diciendo con esto que en el caso de el expresidente Tony Saca haya sucedido. Pero sí, muchas de las personas le llaman aprenden a trabajar. Incluso algunas personas le dicen, es que él no ha aprendido a trabajar. ¿Y saben qué es aprender a trabajar? Aprender a trabajar es hacer las cosas lentamente, decir no, esto es para mañana, dejar de trabajar a las 3 de la tarde cuando salen a las 3:30 o 4 de la tarde, decir no, hace solo 3 cositas en el día, de todas maneras mañana seguís trabajando. Eso es aprender a trabajar. Estar haciendo fila ya en el marcador 15 o 20 minutos antes de la hora, eso es aprender a trabajar. Entonces, hay personas que se corrompen. Cuando dentro de estas instituciones ven a una persona que es correcta, a una persona que a las 4 de la tarde, que es su hora de finalización del trabajo, en ese momento se le apaga su computadora y se levanta, le dicen, no, usted no ha aprendido a trabajar. Lo mismo sucede en las alcaldías. ¿Y saben qué? Este tema lo conocen los periodistas. ¿Por qué ustedes nunca han visto un reportaje de esto? ¿Por qué ustedes nunca han visto coberturas periodísticas que puedan mostrar la eficiencia en el trabajo de ciertos diputados? ¿Por qué no le han dado cobertura a algunas denuncias que hay en contra de algunos de los diputados? Por ejemplo, del diputado Romero. ¿Por qué nadie habla de eso? Ustedes vieron cómo trataron de opacar el caso que se dio con el mismo señor Norman Quijano. Ahora mismo hay situaciones que por ahí están dando vueltas alrededor de el actual alcalde de San Salvador y que se está tratando de reelegir por un periodo más en la alcaldía. ¿Por qué no se habla de eso? Pues precisamente porque su línea editorial no lo permite. Entonces, para concluir, decirles que deja mucho que desear el periodismo y su ética en El Salvador. Eso es el periodismo actual. Buenas noches.